Profesora, muy buenos días. Hoy venimos a exponerle acerca de los derechos de autor. Mi grupo está conformado por Juan Sebastián Josa y por Jennifer Vanessa Pérez, y pues por mí, Juan Felipe Quintero. A continuación, mi compañera Jennifer les va a explicar acerca de qué son los derechos de autor y las prohibiciones que este tiene. Buenos días, yo les voy a hablar qué es un derecho de autor. Un derecho de autor, un derecho legal creado por la ley de un país que otorga a un creador de una obra los derechos exclusivos de uso y distribución. Una obra es toda expresión humana, producto de ingenio y del talento que tiene el ser humano de manera original, como son dibujos, esculturas, toda obra del campo literario y artístico. ¿Qué se necesita para tener la protección del derecho de autor? Esta nace desde el momento que empezamos a crear, o sea, desde el momento que se ha hecho la creación de una obra, de un dibujo, de cualquier escultura, ya tiene protección de los derechos de autor. ¿Qué protege los derechos de autor? Protege programas de computador, obras de arte aplicadas, planos, mapas, obras fotográficas, obras de dibujo, pinturas, obras musicales, coreografías, conferencias, libros, folletos y escritos. ¿Qué son los derechos morales y los derechos patrimoniales del autor? Los derechos morales son los que no se pueden negociar, no se pueden renunciar, como un autor siempre tiene que ser el titular de su obra. Los derechos patrimoniales, estos se pueden cambiar como por dinero, se pueden hacer cambios de la obra si digamos llegas a vender la obra o cosas así. Y ya puede poner precio por su uso y distribución. Ya los voy a dejar con mi compañero para que les hable más de esto. Bueno, yo primeramente me gustaría aclarar que las definiciones las cuales yo les voy a brindar las tengo de la CERLALC, que significa Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Primeramente les voy a explicar en qué consiste el derecho a la reproducción. El derecho a la reproducción es considerado un derecho patrimonial y este reconoce como tal la facultad exclusiva de autorizar o prohibir la fijación de cualquier obra y su soporte y por cualquier medio que permita su comunicación o la obtención de sus propias copias. ¿En qué consiste el derecho de la comunicación pública? Este, al igual que el anterior, es considerado un derecho patrimonial y este reconoce la facultad exclusiva de autorizar o prohibir cualquier comunicación pública de la obra. Esto o cualquier acto que significa dar a conocer al público su obra, sin mediar la entrega de los ejemplares del mismo. ¿En qué consiste el derecho de transformación? El derecho de transformación es muy simple, este simplemente consiste en la facultad que únicamente tiene el autor, es una facultad exclusiva del autor para autorizar nuevas obras basadas en su propia creación, la creación original. ¿En qué consiste el derecho de distribución? El derecho de distribución, al igual que el primero y el segundo, son considerados unos derechos patrimoniales, los cuales reconocen la facultad exclusiva de autorizar o prohibir la entrega de ejemplares o de la obra hacia un público general, ya sea mediante venta, arrendamiento o algún tipo de alquiler. Finalmente, me gustaría explicarles qué son los derechos conexos. Los derechos conexos son aquellos que le otorgan protección a los que, sin ser autores, contribuyen a la obra como tal, ya sea por medio de un acto de creatividad, de técnica o de organización, en el proceso de poner esta obra a disposición de un público en general. A continuación, va mi compañero Juan Josa explicando. Bueno, en los derechos de autor también vamos a tener unas limitaciones y excepciones. Estas limitaciones y excepciones que impone la ley a los autores que van a solicitar este derecho con el propósito de garantizar el ejercicio de otros derechos como el de la información, educación e investigación. Por esto, muchas leyes que van de la mano con este derecho permiten, en casos especiales, reproducirlos o utilizar obras sin pedir autorización, siempre y cuando sean para el uso personal, para fines de información, para fines culturales o de educación, entre otros.
También nos vamos a preguntar cuál es la duración de la protección de los derechos patrimoniales. Bueno, según la decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, en el artículo 18, vamos a poder encontrar que la protección de los derechos patrimoniales de las obras artísticas o literarias no pueden ser inferior a la vida del autor y 50 años más después de su muerte. Por esta razón, en el artículo 21 de la Ley 23 de 1982, en donde se determina que tal protección será por la vida del autor y 80 años más después de su muerte. Por otra parte, en caso de las personas jurídicas, el plazo de protección no será inferior a 50 años contados a partir de la realización de la divulgación o publicación de la obra. También nos debemos de preguntar dónde se registra una obra literaria o artística. Bueno, para nosotros registrar una obra literaria o artística debemos acudir a la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior y diligenciar un formato que permite inscribir la obra en el Registro Nacional de Derechos de Autor. También lo vamos a poder hacer por la página www.derechosdeautor.gov.co. ¿Cuál es el efecto del registro de una obra? Bueno, como efecto se va a brindar a los titulares del derecho de autor y derechos conexos un medio de prueba y publicidad a sus derechos, así como a los actos y contratos que transfieran o cambien ese dominio amparado por la ley. Igualmente se ofrece una garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de derecho de autor y de derechos conexos y a los actos y documentos que a ellos se refieren. Bueno, finalmente nos gustaría brindarles a ustedes las conclusiones acá de este tema. Me gustaría empezar a mí refiriéndome a que el tema de los derechos de autor es un tema del cual se ve mucho en los ambientes académicos, ya sea escolares o universitarios. ¿A qué me refiero con esto? Ya que en este tipo de instituciones se ve mucho lo que son las investigaciones, las consultas y ese tipo de tareas, por decirlo así. Y aquí nos damos cuenta de que muchas veces se cae en la falencia de no citar correctamente los derechos de autor. ¿Por qué es esto un error? Debido a que al no ser usted la persona que está copiando, al no ser usted el dueño como tal de la obra, de lo que copió y pegó, usted está cayendo en un delito, el cual es un fraude, debido a que usted está utilizando lo de los demás como si fuera suyo. Y esto a usted es una situación en la cual a usted se le puede agravar de gran manera. Entonces, ¿a qué quiero invitar? Quiero invitar a que antes de copiar y pegar, nos hagamos conscientes de las consecuencias que esto puede traer y que simplemente si necesitamos esa información, la citemos ya sea por medio de normas APA, la cual la podemos encontrar de muchas maneras y es la más fácil como tal para poder citar un texto de un autor, el cual no somos nosotros como tal. Bueno, yo también les voy a dar una conclusión. También me parece muy interesante esto porque nosotros pensamos que cuando utilizamos las redes sociales, utilizamos publicaciones, poemas que ponen, películas y todo esto, también tenemos que tener en cuenta que estos también tienen derechos de autor. Entonces ya siempre que, digamos, al momento de compartir, al momento de compartir una información con personas que conozcan, primero que todo, yo creo que es importante ver los derechos de autor, quién lo escribió y todo. Por otra parte, un ejemplo claro, vamos a tener a los poetas o a las personas que escriben canciones, los cuales utilizan estos derechos para poder ellos tener la potestad sobre sus escritos, ya que otras personas puede darse la circunstancia que conozcan estas letras y las publiquen como nombre de terceras personas y no de su propio autor, y así obtener remuneración económica. Bueno, con eso Entonces, finalizamos. con esto vamos. Espero les haya agradado, espero haya sido de su gusto y que como tal hayan podido entender un poquito más acerca de lo que son los derechos de autor, de cuál es su función y cuál es su aplicación a la sociedad actual. Y nada, muchas gracias y feliz tarde.